Buenas tardes, queridos estudiantes triunfalinos. El día de hoy vamos a estudiar los ácidos polihidratados, ¿correcto? ¿Qué son los ácidos polihidratados? Son ácidos especiales que se combinan a través de, que combinan los óxidos ácidos con 1, 2, 3 moléculas de agua, ¿no? Los elementos fósforo, por ejemplo, el astato, el antimonio, el bismuto, el boro y el silicio forman dichos ácidos. Y en el caso del prefijo orto, que son 3 aguas, eso se puede omitir, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos el óxido ácido más NH2O. Esto me va a dar el ácido polihidratado. Esta es la estructura del grupo funcional de los ácidos polihidratados. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de ácidos polihidratados, debemos tomar en cuenta que se utilizan prefijos, que pueden ser meta, piro, orto. En el caso de meta, puede ser el estado de oxidación va a ser par, ¿no? Pero también puede ser impar. Si el estado de oxidación es par, se utiliza pues un 1-1, ¿no? O sea, un óxido ácido y un agua. En el caso de que sea impar, igualmente, un óxido de ácido y una molécula de agua. Luego para el prefijo piro tenemos 2 a 1 y luego el otro es 1 a 2. Y en el otro, para el caso del orto, es 1 a 2 y 1 a 3, ¿no? Entonces sería 1 a 1, 1 a 1 para el caso de meta. Luego piro es 2 a 1, 1 a 2 y luego para orto 1 a 2 y 1 a 3, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces esa sería la estructura de la tabla para el caso de los prefijos meta, piro, orto, en el caso de los ácidos polihidratados. A la derecha les he colocado algunos ejemplos en donde ustedes pueden identificar cómo es que se utilizan estos prefijos. Por ejemplo, si el estado de oxidación es +4, entonces el dióxido de silicio, vamos a utilizar ese óxido, ¿no? Muy bien. Si queremos hacer, por ejemplo, el ácido metasilícico, entonces debemos utilizar meta, pero el estado de oxidación es +4, entonces sería par, ¿no? Sería 1 a 1, o sea, un óxido, ¿no? Dióxido de silicio más el agua. Trabajemos ahora con piro. Piro par sería 2 a 1, dos óxidos ácidos, le sumo un agua y entonces tengo H2SI 2O7. En el caso de orto, tenemos esto. Bueno, tenemos un óxido ácido y tenemos dos aguas. Entonces será igual, ¿no? O sea, sería 1 y luego dos aguas. Saldría H4SiO4, ¿no? Y sería un ácido ortosilícico. Entonces el primero, el H2SI3, sería el ácido metasilícico. El H2SI7, SI2O7 sería el ácido pirosilícico. En el caso de H4 sería H4SiO4 sería el ácido ortosilícico. Muy bien. Muy bien. En el segundo ejemplo tenemos al fósforo que trabaja con 3 y 5. Vamos a trabajar con el +5, entonces será ICO. Y ahora comenzamos a trabajar. Como es +5 es impar y por lo tanto vamos a ir con esta parte de la tabla. Si queremos formar, por ejemplo, el pentóxido de difósforo de óxido de fósforo, ¿no? Vamos a formar el ácido metafosfórico, el ácido pirofosfórico y el ácido ortofosfórico. En el caso del ácido metafosfórico, meta 1,1. Entonces, un pentóxido de difósforo o un óxido de fósforo 5 lo vamos a combinar con una molécula de agua para que nos dé H2P2 y P6, ¿no? ¿Sí? Sería P6, pero entonces simplifico y quedaría HPO3, ¿no? Mitad, mitad, mitad. Ok, listo, HPO3, entonces sería el ácido metafosfórico. Formemos ahora el ácido pirofosfórico. ¿Cómo va a ser? El ácido pirofosfórico es piro, una molécula de óxido ácido más dos moléculas de agua. Será así, ¿no? P2O5 más 2H2O. Eso nos va a dar H4P2O7, en donde tenemos el ácido pirofosfórico. Muy bien, en el tercer caso tenemos el ácido ortofosfórico, en donde estamos trabajando con una molécula de óxido ácido más tres moléculas de agua, ¿no? Porque así lo indica el prefijo orto. Entonces será P2O5 más 3H2O, eso me da H6P2O8, pero debo simplificar, mitad 6, 3, mitad 2, 1, mitad 8, 4 sería H3PO4, llamado también ácido ortofosfórico, aunque se destila o se utiliza o se suele prescindir del prefijo orto y se le conoce como ácido fosfórico. Muy bien, entonces
ya hemos explicado los ácidos polihidratados. Vayamos ahora a estudiar los famosos ácidos poliácidos. ¿Qué son los ácidos poliácidos? Vamos a ver qué son los ácidos poliácidos. Los ácidos poliácidos son aquellos ácidos en donde cogemos el N, ese N puede ser 2, 3, 4, 5, ¿no? Y se le coloca sencillamente al óxido ácido, ¿no? ¿Cómo será entonces? Ah, ya, o sea que si yo cojo un óxido, a ese óxido le pongo ese N. En el caso de que sea 2 se llamará di, en el caso de que sea 3 se llamará tri, en el caso de que sea 4 se llamará teta, en el caso de que sea 5 va a ser penta, en el 6 va a ser hexa, en el 7 va a ser hepta y en el 8 va a ser octa. Muy bien. Entonces, vamos con el primer ejemplo. En el caso del antimonio tenemos que el estado de oxidación va a ser más 5. Ya no nos importa si es par o impar, entonces la fórmula va a ser Sb2 o 5, que se llama también eh, óxido antimónico. Vamos a formar un poliácido, ¿no? ¿Qué poliácido vamos a formar? Vamos a formar con el prefijo 4. Entonces, ese poliácido tiene que llamarse ácido tetra antimónico. Entonces, ese ácido tetra antimónico debería ser con 4 ahí, no, hay una equivocación ahí, no, debería ser con 4, no hay problema. Entonces, nosotros imaginamos que aquí va el 4. 4 veces el óxido antimónico, le sumamos el agua y tendría que salir aquí H4, ¿no? Aquí sería SbOH, ¿no? Y aquí sería esto 20, ¿no? 20. Van a que sumar el 20 acá y 21 sería. Muy bien, listo. ¿Cómo formaríamos el caso del ácido triantimónico? Bueno, ponemos el 3 acá, 3Sb2 o 5, le sumamos el agua y nos queda H2Sb6 o 16 y simplificando la mitad sería HSB3 o 6. Y lo mismo para el octa antimónico que sería para 8, ¿no? Pero en este caso corresponde al 4, ¿no? Muy bien, ahora tengan cuidado que ya aquí como es octa debería ser 8 y si aquí es tetra debería ser esto 4, ¿no? O si quieren, a este le ponen diantimónico y a este le ponen tetraantimónico. Muy bien, en este caso sería el ácido dicrómico, ¿no? Para formarlo le ponemos 2 al óxido crómico y le sumamos una molécula de agua para formar entonces H2Cr2 o 7, que sería la forma correcta, ¿no? Una manera práctica de poder obtener cuánto vale un poliácido es sencillamente, bueno, pues colocarle -1 al hidrógeno, al elemento más X, al oxígeno -2, ¿no? Y se le pone N al número de átomos. Dese cuenta que dependiendo si es tri, 2 o 4, eso coincide con el número de átomos del elemento no metálico. Muy bien. Listo, bueno, por acá está el ácido tetrabórico, ¿no? El ácido tetrabórico nos va a permitir efectivamente identificar cuáles son los subíndices. En este caso, para el boro vale 4, para el hidrógeno va a ser 2 y para el oxígeno va a ser 7, ¿no? Y solamente se ha reemplazado ahí, ¿no? Como es tetra, se le pone 4, como dije, ¿no? Y en el otro caso, esto, bueno, se le resta nada más, ¿no? Muy bien. Bueno, sigamos ahora con el ácido pentamangánico, ¿no? Lo mismo, o sea, se coloca, en este caso, pentamangánico, ¿no? Se le coloca 5 al manganeso, ¿no? Al hidrógeno siempre va a ser 2, ¿no? Y luego el oxígeno, esto sencillamente se suma, ¿no? Se suma, ¿no? Y listo, ¿no? Con eso ya nosotros tendríamos prácticamente esto resuelto, ¿no? Ahora, estudiemos los tioácidos. ¿Qué son los tioácidos? Los tioácidos son aquellos que se obtienen al sustituir especialmente o totalmente los átomos de oxígeno por la misma cantidad de azufre, ¿no? Tengan cuidado ahí, azufre. Si, si es reemplazado un átomo de oxígeno por uno de azufre será tio, si fueron dos será ditío, si fueron tres será tritío y si fueron cuatro será tetratío y luego todo será sulfo. Por ejemplo, en el ácido perclórico tenemos HClO4, podemos reemplazar un oxígeno y entonces nos quedaría tres oxígenos y le ponemos un azufre, entonces sería ácido perclórico. Si por otro lado yo reemplazo dos átomos de oxígeno por un átomo, perdón, por dos átomos de azufre, entonces va a ser HClO2. Ese 2 será un ácido perclórico. Tiene tres, entonces podría ser tres óxidos por tres azufres, entonces será HClOS3, que será lo mismo que ácido perclórico. Y luego finalmente, si ya reemplazo los cuatro óxidos por cuatro azufres,
Entonces, en ese caso ya no se va a llamar el ácido perclórico, sino que va a ser el ácido sulfo perclórico, ¿no? Muy bien. Bueno, lo mismo ocurre para el caso del ácido, por ejemplo, ortoperclórico, en donde en este caso el ortoperclórico voy a reemplazar los 3 oxígenos por 3 azufres. Entonces en ese caso va a ser H3Cl O2S3, que va a ser lo mismo que ácido tritio ortoperclórico. En el caso del ácido tetracarbónico, que será H2C4O9, que por cierto es un poliácido, entonces, en este caso, voy a reemplazar 5 oxígenos por 5 azufres, entonces será H2CO4 o 4S5, que será lo mismo que ácido bueno, acá está, ¿dónde está el? Allá, pentatío tetracarbónico, ¿no? Sí. Bueno, ya entenderán que los nombres son un poco largos, entonces hay que decirlos por partes, ¿no? Pero no, no es difícil, ¿no? Solamente sería pentatío tetracarbónico. Muy bien, el otro caso será HCl3 o H. Hablamos del ácido triclórico, ¿no? Triclórico, muy bien, triclórico. Es un poliácido, le estamos quitando los 8 oxígenos que tiene y lo reemplazamos por 8 azufres, por lo tanto será HCl3S8, en donde será un ácido sulfo triclórico. Bueno, digamos ahora y entonces hay unos ejemplos más, como por ejemplo el ácido peroxipermangànico, ¿no? ¿Sí? Tenemos el ácido permangánico en donde estamos combinándolos con los peróxidos, ¿no? También se puede formar eso, ¿no? Si nosotros combinamos el peróxido de hidrógeno con algunos óxidos, bueno, pueden ser de metales o no metales, obtenemos esas funciones, ¿no? Muy bien. Bueno, no, no es difícil, solamente se le agrega la palabra peroxi, ¿no? Por ejemplo, si antes era óxido permangánico, ahora va a ser eh, ácido peroxipermangànico. En el otro caso, por ejemplo, era dióxido de carbono, entonces ahora si le agregas el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, será ácido peroxicarbónico, ¿no? Y luego en el último será, por ejemplo, el óxido telúrico. Si le agregamos el peróxido de hidrógeno, será pues esto, ácido peroxitelúrico, ¿no? Será, al fin y al cabo, H2TO5, ¿no? En el otro caso será H2O4 y en el otro caso será H2MnO9. Los peroxiácidos pueden formar poliácidos, ¿no? Y tioácidos y no se simplifican. Hay que recordar que por cada molécula de H2O2 agregada se tienen en el compuesto 2 átomos de oxígeno, ¿no? ¿Sí? 2 átomos de oxígeno. Muy bien. Generalmente son compuestos teóricos, o sea, en la realidad no se forman. Tenemos también los poliácidos, ¿no? Y los polihidratados, tenemos algunos ejemplos, como en este caso el óxido crómico, ¿no? El óxido crómico. En el óxido crómico tenemos 3, ¿no? Entonces será 3 veces el óxido crómico más un grupo peróxido, ¿no? Y entonces, peróxido de hidrógeno, disculpe, obtenemos el ácido crómico, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de los polihidratados, tenemos el óxido piroarsénico, ¿no? En el caso del óxido piroarsénico, si le sumamos 2 peróxidos de hidrógeno, entonces tenemos el ácido piroperoxinítrico. Aunque en este caso será arsénico, ¿no? Muy bien. Ahora, en el caso de los tioácidos, tenemos los ácidos, por ejemplo, un caso sería el ácido peróxido bórico, ¿no? Que al reemplazar los dos oxígenos por dos azufres será el ácido, en este caso, ditio peróxido bórico, ¿no? Muy bien. Luego también existen los ácidos halogenados, en donde son sustituciones de todos los átomos de oxígeno por el doble de número de átomos de un mismo halógeno, ¿no? Sí, son sustituciones de todos los átomos de oxígeno por el doble de número de átomos de un mismo halógeno. Por ejemplo, el halógeno puede ser el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no? Pero una cantidad n. Entonces, por ejemplo, flúor o fluo, cloro o clor, bromo o brom, o yodo o yod, ¿no? Y son los prefijos que se van a utilizar, ¿no? Algunos ejemplos tenemos como el ácido nítrico, que tengo 3 oxígenos y los reemplazo por 6 cloros. Entonces será el ácido hexacloronítrico. En el otro caso tenemos, por ejemplo, el ácido pirobórico. Allá. Entonces son 5 oxígenos, los reemplazo por un halógeno que va a ser en este caso el yodo. Entonces va a ser el ácido deca-yodo pirobórico, ¿no? Muy bien. En el otro caso tenemos el ácido sulfúrico, que estoy reemplazando sus 4 oxígenos por 8 cloros. Entonces será ácido octaclorosulfúrico o llamado también ácido clorosulfúrico.
Finalmente tenemos el ácido tetraantimónico que reemplaza los 11 oxígenos por 22 bromos. Entonces será ácido bromo tetraantimónico. Muy bien. Bueno, tengan cuidado con estos nombres porque son súper largos. No es difícil, pero sí hay que tener una buena concentración para no poder equivocarse y poder poner correctamente los prefijos, ¿no? Existen también los famosos ácidos especiales, en donde tenemos al ácido cianhídrico, al ácido ciánico, al ácido tiociánico, ¿no? El ácido ferrocianhídrico y el ácido ferricianhídrico, así como también el ácido, tenemos por ejemplo el ácido, acá está, muy bien, disculpen, el ácido nitrihídrico también, ¿no? Y finalmente tenemos los radicales que vamos a estudiar en la siguiente clase, las sales. Todavía falta esa última parte. Muy bien, listo. Espero que hayan entendido porque ese tema es largo y por eso está tomando un poco de tiempo poder explicarlo.